en ese sentido del vapor arriba. El cuarto de vapor es inconveniente por los mismos dos motivos. Que te respiras la linfa de todos y que todo se te va a la cabeza. Y hay que cuidar mucho los órganos del cráneo. ¿Qué no es lo mismo que el sauna? ¿Y el sauna? El sauna, cuando es seco, hay que evitar el sobrecalentamiento. La verdad es que el mejor calor es el húmedo, porque abre los poros y disuelve las toxinas a nivel de la piel. Pero poco tiempo, ¿verdad? 5 minutos. 2 minutos alternado con agua fría cada 2 minutos. Eso se llama lavado de la sangre y es una de las prácticas principales del higienismo. Cajón de vapor 2 a 5 minutos según la intensidad del vapor hasta que sienta calor agradable, no sudar. ¿Por qué dices cajón? Porque tiene que... ¿Pero no en una habitación? No, tiene que estar la cabeza afuera. El agua fría tiene que aventarse de pies a cabeza, por lo mismo que ya expliqué. Y si está muy caliente, o sea, tiene estas precauciones. No lo deben hacer personas con la sangre intoxicada, porque aunque se desintoxica uno ahí, el efecto purgativo puede ser violento. O sea, van a purgar por los ojos, por el oído, por la garganta, por la nariz. No es lo adecuado. Lo adecuado es que purguen por la piel, riñones, intestinos. Sí, una pregunta. Al inicio decías que esto hay que hacerlo para probarlo, ¿no? Bueno, una pregunta clínica, médica. Un paciente con una crisis asmática que llega ahogándose por vasoconstricción, ¿cómo le hago el agua fría? ¿Cómo le hago los baños de agua fría? Lo primero es que confíe en el médico, porque realmente tienen pavor cuando llegan así. Lo segundo es que uno sepa qué ha comido la persona, porque a veces basta con desocupar su intestino y obviamente la sangre y los pulmones pueden abrirse porque tienen mucho más espacio en el vientre. Fíjense, una persona estreñida o con colitis tiende a ser asmática porque todo el intestino está distendido hacia arriba. ¿Qué espacio le deja a los pulmones? Una persona con problemas de distensión abdominal tiende a ser hipertensa porque ¿qué lugar le deja el corazón? Pulmones y corazón están apretados en una caja torácica apretada por intestinos llenos de gases y excremento. Entonces la persona tiene insuficiencia respiratoria, hipertensión, es decir, la sangre estancada en este círculo concéntrico de la zona genital de la cabeza. Tiene muy mala circulación por obvias razones y entonces tiene un montón de degeneraciones crónicas. La persona asmática, normalmente personas jóvenes, tienen una alimentación basada en harinas y lácteos. Pésima alimentación. Lácteos que producen reacciones alérgicas, porque así son alergias, o sea, se intoxica el cuerpo con el ácido láctico y con varias cosas, y se inflama. Genera un montón de mocos, que no solamente están en el intestino, sino que suben hasta el esófago y se meten a los pulmones. Es decir, la inflamación del pulmón no se produjo nada más por el aire viciado, que es el menor de los casos. Bueno, aquí en esta ciudad sí, pero dicho aparte, paréntesis. Pero se producen más bien en el intestino por las malas digestiones y suben hasta los pulmones por acumulación. Es decir, tienen tan llenos de flema los intestinos que ya tienen llenos de flema los pulmones. Normalmente es porque los intestinos están llenos de almidones mal digeridos que se convierten en mocos, flemas. Y eso genera flemas intestinales. Pero cuando los almidones y los lácteos mal digeridos pasan a la sangre, entonces, pregunta, ¿cuáles son los órganos de la eliminación, dijimos? Riñones, piel, pulmones e intestino. Entonces, los intestinos ya los vemos, cuajados de mocos, estreñido o con reflujo o con colitis, persona alimentada de lácteos y harinas, así está, más o menos. Yo era uno de esos, pero yo no sabía que estaba enfermo, yo me sentía ordinario. Yo sí iba al baño, yo estreñido no. Aunque acabé 2 veces en el hospital por estreñimiento, pero yo estreñido no. Porque yo iba al baño hasta 3 veces al día, yo no estaba estreñido. Pero cuando iba al baño, varias de estas veces me costaba trabajo de poner. Aunque hacía del baño, me costaba trabajo de poner. Sobre todo cuando llegaba del colegio y tenía un calor asesino. O sea, la verdad yo hasta me mareaba de calor. Cuando llegaba todavía con el saco y el suéter y corbata del colegio. En Europa, Michoacán. Y es una ciudad fresca. Rodeado de bosque.
Pero era las 2 de la tarde y uno harto por toda la escuela y todo, y me iba caminando a mi casa y llegaba directo al baño. Pero notaba que aunque tenía ganas de ir al baño, aunque hacía del baño, no salía. Me costaba un trabajito. Bueno, aún así, hacía 2, 3 veces al día, a veces 1, a veces 2. Cualquier médico me hubiera dicho, está perfecto. Pero así acabé en el hospital por estreñimiento. ¿Qué pasa? Que estreñimiento no es no deponer, es no deponer suficiente. Si se te atora un poquito de excremento ahí, un poquito, y estamos hablando de materia orgánica en descomposición a 37 grados mínimo, porque el cuerpo está a 37 grados por dentro, a veces más caliente. ¿En su función normal? En su función normal. Si hay fiebre gastrointestinal por comer chilito, café, harinas, lácteos, carne, café, todo lo que se puedan imaginar, chocolate. Y estamos hablando de cosas más o menos saludables. O sea, carne, proteína, harina integral, quinoa. O sea, cosas saludables, pero que tienen almidón. El almidón mal digerido, y es que el almidón solo se digiere con saliva y con la ptialina de la saliva y luego con las enzimas del páncreas. Pero si no lo ensalivaste suficiente y luego tu digestión pancreática es malísima porque tomas agua con la comida o por cualquier otro motivo, porque no masticas suficiente o porque tienes congestionado el páncreas o yo qué sé, entonces no estás digiriendo los almidones y el resultado es que tienes el intestino lleno de flemas, la sangre llena de almidón mal digerido que genera flemas, ¿dónde? En los órganos de la eliminación, o sea, en los pulmones, en los riñones, en el intestino ya está lleno, y en la piel pues no pueden salir flemas, pero sí te puede salir dermatitis, granitos y cosas así. Entonces, ¿qué tiene el asmático? Un sistema linfático congestionado, sistema linfático. El respiratorio es secundario, nada más que es el que llama la atención. El problema es tener linfático por causa del digestivo. Fíjense, me encanta la fisiología. Bueno, eso predispone. Sí, si ya tiene la crisis, ¿qué hay que hacer? Si está estreñido, es la causa original de la crisis. Un enema, basta, sale todo y se quita la crisis. Pero si está tan mal que ni para eso da tiempo, entonces lo que hay que hacer es agarrar un trapo frío, muy frío, pedirle que se desnude al menos la parte alta, que se quede en pants, ponerle una cobija encima y debajo de la cobija, para que no se muera de frío, pasarle la toalla helada, empezando por el vientre, muy bien, y riñones, porque eso van a notar que al instante, pero al mismísimo instante, el trapo empieza a evaporar el agua. O sea, sale vapor, como si se lo echaran a una parrilla. Porque es la causa de la insuficiencia respiratoria, la inflamación, la distensión abdominal. Y eso lo pueden ver aún en muchachos y muchachas delgados. O sea, no tienen que tener la panza de colitis así para tener súper duro el vientre y no de abdominales, sino de todo lo que está inflamado ahí adentro. Yo conocí a una chica, una amiga, que parecía modelito la muchacha, tenía el vientre como piedra, pero era de que iba al baño cada 5 días. Pero era delgada, como una Barbie, así. ¿Quién se iba a imaginar que esa muchacha estaba estreñida si era una cosa delgada? Pero ella me decía, Daniel, es que voy al baño cada 5 días, y practicaba la alimentación consciente, pero no sabía nada de química de alimentos, que todavía no les menciono a ustedes la química de alimentos. Después de la comida. Si hasta ahorita, si hasta este momento uno puede quedarse felizmente sorprendido por todas las opciones que da cierto conocimiento eficiente, no les he hablado nada de química de alimentos. Es decir, no basta con saber doctrina térmica, que es esto de movilizar la sangre por reacción nerviosa. Maravilla, maravilla. Es importante saber cómo evitar que se vuelva a congestionar el sistema digestivo. Y no se trata de comer alimentos saludables, porque los alimentos saludables como la quinoa los alimentos nutritivos como la quinoa pueden no ser saludables. Fíjense, corrijo la expresión. No basta con comer alimentos nutritivos. Los alimentos nutritivos pueden no ser saludables. ¿Me doy a entender? La carne es nutritiva, no saludable. La quinoa es nutritiva, no saludable. Porque genera mocos. Y si te tapas de mocos, igualito, más todavía que la quinoa genera mocos. Sí, la quinoa es de las que menos genera mocos, pero aún así si quieres estar sano, no te la comas. También en la avena.
Miren, si ustedes escalaran los Andes, todos los días, podrían comer quinoa y sacar las toxinas y digerir mejor el almidón y no les haría gran daño, o prácticamente ninguno, si subieran los Andes todos los días. Porque es un alimento de los Andes, sagrado en los Andes, y uno se lo trae para acá y lo hacen dinero y entonces quieren que todo el mundo lo coma porque es muy saludable para ellos, por su actividad física y por su capacidad de digerirlo, de la quinoa. ¿Qué pasa con el amaranto? Tiene mucho más almidón y por lo tanto es mucho más mucogénico. Pues ya ves que hasta los astronautas se lo llevaron. Sí, Eso lo publicaron. pero ellos no curan el cáncer como yo. Sí. No. Concluyendo, sí, me llega el paciente, yo soy médico. Sí. Sí, le pongo su enema, le pongo las... Frotaciones de agua fría y lo abriga para que haya una reacción. Va a bajar la reacción, pero va a volver a subir. Cada vez se le hacen frotaciones hasta que empiece a circular normalmente la sangre en su cuerpo. Esto es una y otra vez. Es posible que al aplicar el agua fría empiece a toser o a expectorar, que es lo que queremos. Porque una vez que eche las flemas, curado está el muchacho, o la muchacha, o el niño, o la persona de la edad que sea. Meningitis, ¿por qué? Meningitis es una cosa muy grave producida por maltrato de un padecimiento simple. Fíjense bien, a la meningitis no se llegó de repente. A la meningitis se llega por estar tratando con remedios o medicamentos una infección ordinaria. O sea, una infección del oído, de la garganta, del diente, del ojo o incluso del intestino, tratada todo el tiempo con antibióticos, hace que se vaya acumulando la linfa hasta que llega la meningitis. En otras palabras, hay enfermedades ordinarias y complicaciones. Las complicaciones, que son las más peligrosas de todas, no son causadas ni por el cuerpo ni por los gérmenes, sino por los fármacos como efectos secundarios. La hidropesía es el peor efecto secundario que se puede presentar en un enfermo, porque significa una reacción nerviosa nula. Significa que esta persona sí se puede curar, pero va a costar tanto trabajo. Por eso se da como último síntoma en las personas que están agonizando. O sea, ya no puede ni siquiera circular la linfa, se estanca en el sistema linfático, ya no se mueve, se empieza a llenar como un globo, que es nula reacción nerviosa, ya no hay circulación. Y si no hay circulación, obviamente es inminente la muerte. Les pasa a las personas que dañaron severamente su hígado, a las personas que dañan severamente su sistema nervioso, a las personas que tomaron muchos fármacos, se llama medicamentosis, están envenenadas por la medicina. Y problemas como la meningitis, la hidropesía, ¿qué otra cosa son muy graves? Mientras más arriba en el cuerpo, más grave es. La meningitis obviamente es la última de todas. Sin embargo, se cura. Se puede curar. ¿Cómo? Mueve esa linfa que está ahí retenida a otras partes del cuerpo. Hínchale las piernas y verás cómo se cura de la meningitis. O sea, deriva toda la sangre de aquí a allá para que se desinflame el cerebro sin ninguna droga, sin ninguna hierba. Puedes cepillarle las piernas, puedes ortigarle las piernas, que es un remedio naturista antiguo. La ortiga, que es la urticadioca, tampoco les he hablado nada de herbolaria. Pero por eso es que hay conferencias de 12 horas. ¿Podría comenzar a explicarnos algunos tratamientos? O sea, por ejemplo, ha dicho varias cosas, pero por ejemplo yo no sabría cómo frotar el cuerpo, Sí, no sabría sí. cómo, etcétera. Una frotación de agua fría es agarras un trapo, lo doblas en dos, luego otra vez en dos para que tenga 8 caras. Lo doblas en dos y tiene 2 caras. No, espera, lo doblas en dos y tiene 4 caras. Lo doblas en dos otra vez y tiene 8. Y lo puedes volver a doblar en dos. Entonces, cuando tú tienes tu trapo doblado de algodón, puede ser una franela, una toalla, pero no muy gorda, porque se trata de que la puedas exprimir y la puedas pasar por el cuerpo. Una toalla normal no te va a servir, una toalla pequeña. Puede ser de manos o facial incluso. La doblas en 2, en 4 y en 8, así es. Queremos 8 caras, 2, 4 y 8. La mojas en agua de deshielo, o incluso la mojas y la metes al refrigerador, incluso la mojas y la metes al congelador, va a quedar como un chicharrón prensado. Lo sacas y lo vuelves a mojar para que se le quite lo dura, porque está congelada.
a ese grado de frío. Lo exprimes bien para que no tenga exceso de agua y así doblado como está, observen bien. Voy a poner esto por aquí. A ver, no se va a ver ahí, sí se ve. Está Contra luz, ahí está muy bien. Observen. Lo que se hace es dividir imaginariamente el cuerpo en 4 según el eje de simetría y por el ombligo arriba y abajo. Entonces, 1, 2, 3, 4, en ese orden. Siempre primero la derecha, porque es el lado opuesto al corazón. Y con el trapo bien helado, doblado, una cara tiene que abarcar al menos de lado a lado del pie. Imaginen el tamaño del trapo, mínimo este tamaño para que abarque de lado a lado del pie por delante. Y solo es como si trapearas una mesa. Una pasada por aquí, hasta la ingle y la cuarta parte hasta el ombligo. Cuarta parte del cuerpo. De abajo para arriba. De abajo para arriba. Y siempre hacia el corazón. Segunda, otra cara del trapo. Lo mismo por el lado izquierdo. Hasta el ombligo. Así de simple. Tercero, brazo y cuarta parte cuello hasta el pecho, hasta el ombligo, prácticamente. Y la otra cuarta parte. Así de simple. Luego desdoblas el trapo y cada cuarta parte es para una cuarta parte del cuerpo. Más bien cada octava parte es para una octava parte del cuerpo. También para atrás. Son 4 por delante y 4 por detrás. Cuando has terminado por el frente, empiezas por atrás otra vez por el pie derecho. Eso se llama... No se volvió a mojar el trapo. Nada más se fue desdoblando. Hasta donde alcancen. Ya saben, si es pie derecho, hasta el riñón. Si es parte alta, es brazo, cuello y hasta el omóplato. Muy bien. Es muy simple. No me había acordado que tenía esto puesto aquí. Es nada más para no perder las cosas en la ciudad. Sumamente simple, ¿ven? ¿Cuántas veces se hace? Se hace una vez para bajar la temperatura o para mejorar la circulación. Si la temperatura vuelve a subir o hay una crisis asmática, se repite. En este caso le decía que puede dejar la parte baja cubierta y nada más frotar la parte del vientre, espalda y brazos y cuello. Porque con eso basta para tener una muy buena reacción en un asmático. Pero si es frotación completa, mejor. Si se empieza por las piernas, mucho mejor. E incluso si esta persona asmática, después de que se le ha controlado la crisis en ese momento, pero no ha mejorado suficiente, se le dice que haga un baño genital o, en su lugar, un baño de asiento, según los que decíamos de Luis Kuhn, mejora para siempre. Así es como se cura el asma. Oye, esa frotación, ¿cuántas veces lo haces? Les decía que lo pueden hacer recurrentemente hasta que se normalice la circulación o la temperatura. Pero es casi inútil hacer frotaciones si no se ha quitado la causa de la fiebre, que es el estreñimiento o la descomposición intestinal. Hay gente que no está estreñida, acaba de ir al baño, pero tiene una fiebre feroz. Es porque todavía no depone lo que se está corrompiendo. O sea, para eso es el enema. Primera práctica de primeros auxilios. Entre los primeros auxilios, la primera cosa es observar cómo está el colon. Así palpando, clínica básica. Ahí hay excremento, ahí se siente algo. Además, si hay dolor, se llama fiebre infecciosa. Porque puede, o sea, dolor con fiebre. Distensión y dolor con fiebre es fiebre infecciosa. Y en ese caso se hace el enema con infusión o con decocción, es decir, con un té, entre comillas, de la planta del fenogreco o de la semilla del fenogreco. Incluso hay gente que utiliza café negro, pero es muy irritante. Funciona muy bien porque por ser irritante obliga al colon a escupir, literalmente. Como tiene cafeína, le da la energía narcótica, al menos narcótica, pero se la da al colon para que haga una peristalsis enérgica. Entonces salga todo, pero todo. Pero eso ya no es medicina social. Eso ya es un poco de farmacéutico, porque estamos utilizando un alcaloide tóxico. ¿Me doy a entender? Fíjense la diferencia. La medicina social es totalmente inocua. ¿Y si La medicina... tomaste, sí. qué té sería? Ese no se toma, se mete por detrás. Sí, así te lo tomas, pero de otra manera. Sí, inclusive dicen que el café hace daño también. Sí. ¿Por qué, Colónico, ¿no? sí, ¿por qué creen que hace daño? Primero es irritante, es ácido. Lastima la flora intestinal, la flora colónica. El café va a drogar a la persona. Parte de fisiología. El intestino tiene sus conexiones directas al hígado, el intestino delgado. El colon no, el colon va directo a la sangre.
De manera que cuando tomas un fármaco vía oral, cae al intestino, se digiere y se absorbe y va directo al hígado. El hígado neutraliza el 90% del fármaco y el 10% es liberado porque ya no logra hacerlo más y es el que hace efecto. Así que las medicinas están hiperconcentradas, son súper peligrosas. Entonces, el 90% se queda en el hígado como una toxina. El 10% hace efecto del fármaco. Pero si entra por el colon, no llega al hígado, el 100% entra en la sangre. Por eso es que a los niños pequeños se les dan supositorios para que así no quede inhibido el efecto por el hígado y para no dañar su hígado. Entonces es mucha menor la dosis de un supositorio que de un fármaco oral, la 10ª parte. ¿Me doy a entender? Básico. Entonces cuando metes café por el colon, toda la cafeína no es neutralizada por el hígado, porque también es una toxina, es un alcaloide tóxico. Y entonces la gente empieza a estar drogada con taquicardias, con alucinaciones ligeras, muy activa. Eso ayuda a que el colon deseche todo, pero no es inocuo. ¿Queda claro? No es inocuo, puede hacer daño. Hace daño, de hecho. Entonces yo recomiendo mejor el fenogreco. El fenogreco sí es inocuo, incluso es nutritivo, regenerador, emoliente, suavizante, muchas cosas. Alolva o fenogreco. Su nombre es Trigonella Phoenum Graecum. Nombre griego, que significa trigo de heno griego. Y aquí en México lo conocen por fenogreco. Lo recomiendan hasta para tener a las mamás que están amamantando. Sí, el fenogreco es una planta maravillosa. Podríamos hacer una conferencia solo del fenogreco, con eso les digo todo. De 5 horas. Solo del fenogreco. La verdad es que conferencias conmigo no menos de 4 horas. Se los advierto. Una pregunta, ¿esa frotación que hiciste ahorita sirve para la colitis que decías hace rato? Sí, esa frotación sirve específicamente para movilizar la sangre y por lo tanto sirve para muchas cosas. Pero si hay colitis, la compresa es directa sobre el colon. Y Frío también. sí, helada. No hielo, jamás hielo. Eso queda claro, ¿verdad? Muy bien. Normalmente se va a calentar y casi se va a secar. La pones otra vez, una y otra vez, hasta que al tacto tu vientre esté otra vez fresco. Porque vas a notar que se calienta y se calienta y se calienta. Es maravilloso. Pero no hay que